¿Has pensado alguna vez en cuántas despedidas silenciosas puede albergar una cama? ¿Cuántos abrazos interrumpidos, cuántos quédate susurrados demasiado tarde? Soy la cama donde él se fue, y donde ella aún duerme con añoranza. Y si pudiera hablar, escucharías la historia de un amor que no se fue con la muerte, sino que eligió quedarse, en el aroma de las sábanas, en el espacio vacío junto a él, en el recuerdo de cada amanecer que ella aún espera, aún sabiendo que él nunca volverá. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te conmoverá. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte antes que nadie de una nueva historia. Comentario: si un objeto de tu vida pudiera hablar, ¿qué diría? Comparte esta hermosa historia de amor. Hace frío todas las noches desde que se fue, incluso en las noches más calurosas del verano, incluso con la manta estirada y el ventilador apagado, hay una especie de frío que solo conoce quien ha perdido a alguien, ese que se aloja en lo más profundo del alma, que enfría el pecho y endurece los recuerdos, y yo, que soy solo una cama doble con marco de madera y un colchón ya marcado por dos cuerpos que se amaron durante tantos años, sentí ese frío entrar aquí, en la habitación, en las sábanas. En la almohada donde todavía duerme, o intenta dormir, desde el día que cerró los ojos y nunca más despertó. Estuve allí, como he estado todos los días durante los últimos 23 años, soportando el peso de ambos, de sus alegrías y su cansancio, de sus conversaciones nocturnas y sus peleas de almohadas, de su cariño silencioso cuando el mundo parecía desmoronarse, y también estuve allí, en el momento exacto en que ella le tomó la mano por última vez, diciéndole: «Está bien si quieres irte, pero si puedes, quédate un poco más», y él no respondió, solo exhaló lentamente, como quien se rinde al agotamiento después de luchar durante demasiado tiempo. No hubo ningún grito, no hubo desesperación, solo un silencio denso que se extendió por toda la habitación, y yo, a quien siempre obligaban a acurrucarme, nunca había sentido tanto peso como en ese momento cuando solo uno de los dos permaneció tendido encima de mí, con el rostro mojado por las lágrimas y el corazón hecho pedazos, abrazado a una almohada como si aún estuviera allí, y en cierto modo, tal vez realmente lo estuviera. Aquella primera noche sin él, ella no apagó la lámpara, dejó las dos almohadas una junto a la otra, y se acostó con la ropa que había usado durante el día, quizá con miedo de dormirse y olvidar, o de recordar demasiado, quizá intentando mantener algún tipo de rutina que la ayudara a creer que todo aquello no era cierto, y yo sentí cada sollozo ahogado, cada suspiro tragado, cada vez que se giraba a su lado y extendía la mano solo para recordar que allí ya no habría más calor. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y ausencia, las sábanas dejaron de cambiarse con frecuencia, como si quisiera conservar su aroma el mayor tiempo posible, como si esa mezcla de perfume y piel pudiera sostener un poco más lo que quedaba de él entre nosotros, y yo, todavía como siempre, seguía oyendo todo, sintiendo todo. Porque a diferencia de los fríos muebles de la sala o las fotos polvorientas del pasillo, yo era el lugar donde se encontraban cada día, donde reían, lloraban, hacían planes, se rendía y volvían a creer. Ahora, cada noche, ella se recuesta en el mismo lado de la cama, dejando su lado intacto, como una especie de altar silencioso, un espacio sagrado que nadie puede ocupar, y allí le habla a veces, en voz baja, contándole cómo estuvo el día, cómo está el clima, qué extrañó y qué fue lo que más le dolió, y yo, que guardo tantos secretos. Sigo siendo testigo de un amor que todavía insiste en existir, incluso después del final. Y así, noche tras noche, la veo dormirse con los ojos hinchados, el cuerpo cansado y el corazón en ruinas, pero con un hilo de esperanza casi imperceptible, como si en el fondo aún creyera que él volverá, que esa puerta se abrirá, que el lado vacío de la cama volverá a llenarse de un cálido abrazo y una respiración tranquila, y aunque eso nunca ocurra, yo permaneceré aquí, firme, en silencio, guardando cada lágrima, cada recuerdo, cada parte de un amor que eligió quedarse donde el cuerpo se fue. Pero el sentimiento nunca dejó de existir. Ya sabían, incluso sin decirlo, que esta podría ser su última noche. El tiempo había sido cruel con Vicente, su cuerpo era cada vez más frágil, sus manos, antes firmes, ahora temblaban, y sus ojos, que siempre brillaban al ver a Iris, parecían más apagados, como si se despidieran lentamente. Y yo, que había sido escenario de tantos encuentros entre ellos, me convertí ese día en una especie de muelle, desde donde un amor estaba a punto de partir.
Caía la tarde cuando ella lo ayudó a acostarse, acomodando las almohadas con todo el cuidado del mundo, como si cada gesto pudiera evitar lo inevitable, como si el cariño fuera capaz de detener el paso del tiempo antes de que se llevara a quien había sido su hogar durante toda su vida. ¿Quieres que te lea ese poema otra vez, mi amor?, preguntó Iris con voz entrecortada pero dulce, el mismo tono que usaba los días en que él llegaba cansado del trabajo y ella lo recibía con té y silencio. Vicente sonrió, débilmente, pero con la ternura de siempre. Solo si es él, del principio, el que leíste en nuestro aniversario. Ella también sonrió, aunque sus ojos delataban el dolor. Se sentó a su lado, con el viejo libro de tapa desgastada en las manos, y empezó a leer, despacio, como siempre, como si quisiera inmortalizar cada palabra en su interior. Y él escuchaba atentamente, incluso cuando ya no podía mantener los ojos abiertos mucho tiempo, como si cada verso fuera un recuerdo vivo de lo que habían construido, 23 años de amor, de complicidad, de noches en vela por los hijos, de reconciliaciones tras largos silencios, de promesas susurradas en la oscuridad. Esa noche, Iris no se separó de él ni un instante. Se acostó a su lado, le tomó la mano y le acarició el pelo canoso, murmurando pequeñas historias del pasado, como si intentara recordarle cuánto lo amaban. ¿Recuerdas nuestra primera noche aquí?, susurró con una sonrisa melancólica. Vicente asintió levemente. Recuerdo que estabas nervioso y derramé vino en el colchón nuevo. Rió suavemente y se le cayó una lágrima. Te disculpaste 1000 veces, y terminamos durmiendo abrazados, riéndonos del desastre. Le apretó la mano suavemente. Fue la primera vez que supe que serías tú. Siempre tú. La habitación se sumió en un suave silencio, roto solo por el sonido de su respiración, que oscilaba entre el esfuerzo y la entrega. Y yo, que ya había sentido el peso de su pasión, el deseo imperioso de reencontrarse tras las peleas, la calma de los días normales cuando simplemente dormían juntos como para decirse, aquí estoy, ahora sentía algo diferente, una especie de paz mezclada con la despedida, como un atardecer que nadie quiere terminar. Ella no lloró en voz alta. Lloró en silencio, con la frente apoyada en su hombro, sintiendo el calor que aún le quedaba, intentando memorizar cada rasgo, cada olor, cada curva de la piel que conocía mejor que la suya. ¿Pensarás en mí cuando estés allí?, preguntó, casi en un susurro, casi como si hablara con el viento. Vicente, a pesar de estar tan débil, logró mirarla y decir, en voz baja pero firme, nunca me iré de aquí, Iris. Soy parte de ti. Cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. Ojalá tuviera más tiempo. Lo teníamos todo, el tiempo no fue corto, fue hermoso, y tú fuiste mi para siempre, desde el primer buen día hasta ahora. Y en ese momento, lo supe. Supe que aunque se fuera esa mañana, nada borraría lo que allí se había construido. Su amor no era de película, era de la vida real, con cuentas que pagar, hijos que criar, noches de insomnio, crisis que casi lo acaban todo, pero era amor, de esos que duran hasta que el cuerpo se va. Iris se durmió a su lado, agarrando su mano. Y los abracé por última vez. Vicente no despertó. Pero fue así, allí, conmigo, que se despidió, rodeado del amor más fiel que he visto, de una mujer que no le soltó la mano ni siquiera cuando el mundo entero se derrumbaba. Y hasta el día de hoy, cada noche, yace aquí y cierra los ojos de la misma manera, como si él todavía estuviera a su lado. Y tal vez, de alguna manera que solo el amor entiende, todavía lo es. Fue allí, donde ahora reina el silencio, donde empezó todo. La primera noche, aún estaban rodeados de cajas, emocionados, riendo sin motivo, tropezando con muebles que seguían fuera de lugar. La cama acababa de ser montada, aún crujía un poco, el colchón nuevo desprendía ese extraño olor a espuma recién abierta, y sin embargo, incluso allí, antes de cualquier rutina, antes de cualquier hábito o vicio de convivencia, ya se podía sentir que entre Iris y Vicente había algo excepcional. Uno de esos encuentros que parecen cosidos por la vida con hilos invisibles, con una puntada firme, hechos para perdurar. Llevaba el pelo recogido de forma desaliñada, estaba sudada de tanto moverse, llevaba una camiseta holgada con un estampado de una banda, y aún así, él la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. «Quédate quieta o te caerás», le dijo riendo,
cuando ella se subió a la cama para colgar unas luces en la pared, y, por supuesto, cayó, justo en su regazo. Ambos se desplomaron en el colchón riendo a carcajadas, como adolescentes. Creo que la cama está aprobada, dijo ella, sin aliento. Creo que nosotros también, respondió él. Y entonces, se besaron. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue un beso tierno, de esos que dicen, aquí es donde quiero vivir. A partir de esa noche, todo se construyó con calma, pero con intensidad. La cama, que al principio era solo un objeto nuevo, se convirtió en su refugio, su puerto, su cobijo donde se retiraban tras días difíciles, donde intercambiaban palabras que no encajaban en el mundo exterior. Era donde Vicente le ponía el brazo bajo la cabeza y le decía, quédate un poco más, incluso cuando llevaban horas allí. Era donde Iris lo abrazaba con fuerza los domingos por la noche, temerosa de que empezara la semana. También era donde tomaban decisiones difíciles, cambiar de trabajo, intentar tener hijos, aguantar cuando el dinero escaseaba, empezar de nuevo tras una pérdida. Lo lograremos, cariño. Siempre lo logramos, dijo ella, y él le creyó, porque en sus ojos había una fuerza que ningún fracaso podía borrar. Una vez, Vicente llegó a casa destrozado tras ser despedido. Ella no dijo nada. Le preparó café, se lo llevó a la cama, se sentó a su lado y se quedó allí, en silencio, con la cabeza apoyada en su hombro, como diciéndole, no tienes que ser fuerte ahora, yo te apoyaré por los dos. Y él lloró. No porque hubiera perdido su trabajo, sino porque estaba seguro de que, incluso en lo peor, tenía un hogar en sus brazos. Peleaban, claro. A veces por tonterías, a veces por cosas que dolían de verdad. Hubo una vez que Vicente se quedó dormido en el sofá, de rabia, y ella lloró quedamente, apoyada en mi rincón, abrazada a su almohada. Y al día siguiente, antes del amanecer, regresó, se acostó detrás de ella y le dijo una sola frase, perdón por olvidar que tú perteneces a mi lugar. Ella no respondió. Simplemente entrelazó sus dedos con los de él. Y ahí, todo quedó perdonado. La cama también vio los días más felices. El día que supieron que Iris estaba embarazada, él lloró tanto que ella tuvo que calmarlo. Vas a ser un padre maravilloso, Vicente, le dijo ella, riendo entre lágrimas. Y él repetía, tengo tanto miedo de no saber amar como es debido. Y ella respondió, ya amas. Mírame. La habitación cambió con el tiempo. Primero fueron las cunas, luego los juguetes desperdigados, los niños saltando encima de mí los domingos por la mañana, las noches sin dormir, las siestas improvisadas con dos niños pequeños compartiendo espacio. E incluso con el cansancio, con las miradas cruzadas a veces hasta el agotamiento, nunca faltó el amor. Con los años, el silencio se volvió más común. No por falta de temas de conversación, sino porque ya se entendían con la mirada. Conocían sus horarios, gustos y miedos. Iris conocía la respiración de Vicente cuando estaba preocupado, y él conocía el tipo de silencio que indicaba cuando necesitaba un abrazo, no un consejo. Y cada noche, incluso cuando se dormían en lados opuestos de la cama, en mitad de la noche, uno de ellos se giraba y buscaba al otro. Era casi automático, casi inconsciente, pero profundamente significativo. Nunca dormían demasiado separados. ¿Crees que envejeceremos juntos?, le preguntó una noche, con la cabeza apoyada en su pecho. Él sonrió y dijo, ya estamos envejeciendo, Iris. Y es hermoso. Ella rió. Hermoso y agotador. La abrazó con más fuerza. Pero es contigo. Y eso hace que valga la pena. Y valió la pena. Cada arruga, cada dolor de espalda, cada noche sin dormir. Todo valió la pena, porque lo que construyeron no fue solo una historia de amor, fue toda una vida de decisiones tomadas juntos. Y esta cama fue el nido, el lugar donde este amor durmió, despertó, enfermó y volvió a florecer. Aquí es donde todo comenzó, y donde, de alguna manera, sigue vivo, incluso ahora, incluso sin él, incluso estando ella sola, porque donde el amor es pleno, nunca se desvanece por completo. Cada cama guarda promesas, incluso cuando quien las forjó ya no está. Algunas se desmoronan con el tiempo, otras se pierden en la rutina, pero las promesas con las que Iris y Vicente durmieron fueron diferentes. Eran silenciosas,
profundas, hechas de miradas intercambiadas en la oscuridad y manos entrelazadas en noches en las que el mundo parecía demasiado difícil. Eran votos que no se decían en voz alta, sino susurrados entre las sábanas, como si supieran que el amor verdadero no necesita gritar para ser escuchado. E incluso ahora, tantos meses después de su partida, siguen vivas, atrapadas entre las almohadas, pegadas a las esquinas del colchón, respirando en las madrugadas cuando ella aún extiende la mano buscando el cuerpo que ya no está. Vicente siempre decía que el amor verdadero se hacía con constancia. No se trata de ser perfecto, Iris, se trata de quedarse, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y ella se quedó. Se quedó incluso en los días en que él no sabía cómo ser ligero, en los días en que su silencio dolía, en los días en que la vida era pesada y se encerraba en un rincón de la habitación, lejos. Iris no exigía explicaciones, simplemente se sentaba a su lado, le acariciaba el brazo lentamente con los dedos y le decía, «Estoy aquí, cuando quieras volver a mí». Y él siempre volvía. Porque en el fondo, sabía que ella era el lugar donde podía sentirse completo, incluso en los momentos más difíciles. Una de las promesas más fuertes se hizo en una noche normal, sin una cita especial, sin música romántica, sin velas encendidas. Estaban acostados, exhaustos, después de un día entero con sus hijos pequeños. La luz estaba apagada, el ventilador giraba lentamente y Vicente sostenía firmemente la mano de Iris. «Si un día me voy», comenzó, pero ella lo interrumpió rápidamente, girándose hacia un lado con los ojos abiertos en la oscuridad. «No digas eso. Tranquila, ahora no. Pero si un día ya no estoy aquí, prométeme que no olvidarás quién eres sin mí». Ella permaneció en silencio. «Prométeme que continuarás, que te permitirás vivir, que me recordarás con amor y no con culpa ni tristeza. Que dormirás en esta cama y seguirás soñando, incluso sin mí a tu lado». Iris tragó saliva con dificultad. «No sé si podré». Y él respondió, «Eres la mujer más fuerte que conozco. Lo harás». Y ahora lo intenta. Intenta cumplir esa promesa cada día, aunque no tenga fuerzas, aunque su pecho siga sangrando. Duerme del mismo lado, le hace la almohada cada mañana, como si él fuera a volver. A veces habla con él antes de dormir. Le cuenta cómo le fue el día, cómo le fue con sus hijos, lo difícil que fue ir al supermercado sin querer llorar en la sección de yogures, porque él los eligió. Le cuenta los sueños que tuvo con él, la sonrisa que aún aparece en los momentos más inesperados. Y yo, inmóvil, absorbo todo esto, como testigo silenciosa de un amor que sigue ahí, incluso sin su presencia, incluso sin su roce. Las promesas también formaban parte de los planes a medias. Soñaban con viajar más al jubilarse, con tener un rinconcito en la montaña con una hamaca en el porche, con ver a sus nietos corretear por el jardín. Él quería escribirle un libro de cartas, nunca las escribió, pero dejó borradores en viejos cuadernos. Ella todavía las conserva, escondidas en el cajón de la mesita de noche, y a veces las lee en voz alta. «Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de dártelas en vida», dice una de las páginas, con su letra temblorosa. «Pero quería que supieras, de alguna manera, que amarte fue lo más hermoso que he hecho en mi vida». Otra mañana, Iris despertó con el corazón apesadumbrado. Lloró en silencio, de cara al lado vacío de la cama. «No pudiste irte, aún nos quedaba tanto por vivir», dijo entre sollozos. Aún teníamos la promesa de envejecer juntos, de cuidarnos con cariño, de reírnos de las arrugas y el olvido. Y entonces, en un susurro tan pequeño que quizá ni ella lo notó, murmuró, «Pero lo entiendo. Lo intentaste. Y te perdono». Su dolor no es rabia, es anhelo. Un anhelo doloroso que pesa sobre los hombros, que llena los ojos de lágrimas en pleno día. Pero también es un anhelo hermoso, lleno de gratitud. Porque sabe que experimentó algo excepcional. Que, incluso con todos los defectos, fueron fieles. Fieles al amor, a la decisión diaria de permanecer juntos, incluso cuando sería más fácil rendirse. Fieles a las pequeñas promesas, esas hechas al amanecer, con la cabeza apoyada en el pecho del otro, sin pompa, sin testigos. Solo ellos dos. Solo amor. Y aquí sigo, cumpliendo estas promesas, protegiendo el lugar donde nacieron, donde se dijeron, se sintieron y se vivieron. Porque las verdaderas promesas no mueren con quienes se van,
perduran en quienes se quedan. Y a veces, solo nos queda esto: honrar el amor con la memoria, con el silencio, con la perseverancia de seguir adelante, incluso cuando nuestro corazón solo quiere retroceder en el tiempo. Fue una noche extraña desde el principio. El cielo estaba despejado, sin lluvia ni viento, pero el aire dentro de la habitación parecía pesado, denso, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Iris lo sintió en cuanto cerró la puerta, trayendo la infusión de manzanilla y el pequeño frasco de medicina en una bandeja. Vicente estaba más callado que de costumbre, con la mirada perdida en el techo, como si escuchara una canción que nadie más podía oír. Se acercó a él con el cuidado de quien ya sabía que todo podía ser la última vez. Se sentó a su lado, acomodó las almohadas, colocó la manta a sus pies y dijo en voz baja, casi como si le hablara a un niño: «Toma, amor, es la hora». Vicente la miró lentamente, sonrió levemente y respondió en un susurro: «Hoy no quiero té». Ella insistió con dulzura: «Te ayudará a dormir mejor». Pero él simplemente negó con la cabeza: «Hoy, solo quiero estar contigo». Dejó la bandeja en la mesita de noche y se acostó a su lado, apoyando la frente contra la de él. Y lo sentí. Sentí que algo dentro de ellos esa noche era diferente, que el tiempo en la habitación transcurría a un ritmo único para ellos, que había una despedida en sus gestos, incluso cuando no lo decían en voz alta. «¿Recuerdas nuestra primera noche aquí?», preguntó con voz ronca y débil. Iris sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Claro que sí. Derramaste vino en la cama nueva y casi te mato». Rió despacio, con dificultad. «Y entonces, me besaste como si hubiera hecho lo correcto». Guardó silencio unos segundos. «Es que, de alguna manera, siempre lo supe. Que era contigo. Desde aquel día». Vicente respiró hondo, con el pecho subiendo lentamente. «¿Sigues sintiéndote así?», preguntó. «Incluso ahora, con todo esto». Ella se giró hacia un lado, lo miró fijamente a los ojos y dijo con firmeza: «Nunca dejé de sentirlo. Ni por un segundo». Y entonces hubo un largo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre los dos, entre el pasado y lo que estaba a punto de convertirse en solo un recuerdo. Vicente extendió la mano, tomó la suya y se la llevó a los labios, con un esfuerzo que le rompió el corazón. «Ojalá hubiera tenido más tiempo. No con la vida. Contigo. Ojalá hubiera bailado más contigo en la sala, me hubiera reído más con tus chistes malos, te hubiera llevado a ver el mar otra vez». Se tragó las lágrimas, intentó aferrarse. «Tuvimos mucho tiempo, amor. Y vivimos tanto en él. Me lo diste todo. Todo». Cerró los ojos y susurró: «Ojalá te hubiera dado más». Le acarició el rostro. «Me diste el amor más hermoso del mundo». El amanecer llegó lentamente, y yo, que los había estado observando desde siempre, lo supe incluso antes. Lo supe cuando dejó de responder a las dulces palabras, cuando su pecho empezó a subir y bajar más despacio, como si su cuerpo estuviera demasiado cansado para seguir luchando. Iris también lo notó, porque empezó a apretarle la mano con más fuerza, a apretar su rostro contra él, como si intentara retener en su propio cuerpo la poca vida que aún le quedaba al otro. «Tranquila, amor, puedes descansar», dijo con voz temblorosa pero firme, como quien ama tanto que prefiere perder antes que ver sufrir al otro. «Estaré bien. Te lo prometo. Ve en paz, y espérame donde quiera que vayas, ¿vale?». Vicente abrió los ojos por última vez, y en esa mirada lo había todo: amor, dolor, gratitud, miedo. Intentó sonreír y logró un leve gesto con los labios. Y entonces, sin dolor, sin miedo, solo con un largo y profundo suspiro, se fue. La habitación estaba sumida en un silencio denso. Iris no gritó. No se desesperó. Simplemente apoyó la cara en su pecho y lloró. Lloró suavemente, como quien entiende que el amor dura hasta el último segundo. Como quien respeta la partida de alguien a quien amó profundamente. No se fue de allí, sostuvo su mano que se enfriaba poco a poco, como si se negara a aceptar que ese calor, esa presencia, esa voz que susurraba: «Te amo», cada noche, ya no estaría allí al amanecer. Y yo, que siempre he sido un nido, esa noche se convirtió en una tumba simbólica, un santuario donde un amor se despidió sin necesidad de grandes palabras ni gestos teatrales. Solo con presencia, con amor silencioso,
con las manos entrelazadas hasta el final. La noche nunca terminó. Esa no. Ella aún vive en ese amanecer, regresa a él cada vez que se acuesta, cada vez que acomoda las almohadas, cada vez que toca el espacio donde él solía estar. La noche que nunca terminó quedó grabada en cada centímetro de ese colchón, en cada pliegue de la sábana, en cada hilo de la manta. Aquí es donde lo encuentra. Cada noche. Y quizá es aquí donde la encuentra también. En los días siguientes, el tiempo no hizo ruido. No era como si el mundo se hubiera detenido, pero todo parecía más lento, más borroso, como si la vida hubiera perdido su color. El sol seguía entrando por la ventana cada mañana, iluminando la habitación con esa luz tenue que a Vicente le encantaba, pero ahora, golpeaba de lleno un vacío que dolía, su lado de la cama, intacto, ordenado como el día anterior, como si solo se hubiera ido unos instantes y pudiera volver en cualquier momento. Iris se acostó con cuidado, siempre del mismo lado, y se quedó mirando durante largos minutos la almohada a su lado, como si esperara que se moviera sola, que despertara de una pesadilla, que todo fuera solo una pesadilla. El silencio se volvió parte de la rutina. Era una especie de compañero doloroso, que la acompañaba por la casa, que se sentaba a su lado en las comidas, que la acompañaba a su dormitorio cada noche. Y allí estaba yo, firme, absorbiéndolo todo. Sentía su tristeza hundirse en mi colchón, sentía sus lágrimas silenciosas mojar las sábanas, sentía la ausencia que pesaba más que cualquier cuerpo. Y aún sin poder hablar, quería decir, te amaba. Sigue aquí. De alguna manera, sigue aquí. Al principio, durmió mal. Se despertó varias veces durante la noche, asustada, como si aún esperara oír su tos, sus pasos arrastrados por el pasillo, su voz baja pidiendo un vaso de agua. Pero el silencio respondía a cada una de esas esperas. Un silencio tan absoluto que dolía. Y cuando ya no podía soportarlo, se acurrucaba a su lado, abrazaba la almohada que él usaba y susurraba, dijiste que lo lograría, pero no puedo, Vicente. A veces pedía, vuelve, aunque sea en sueños, solo para poder oír tu voz de nuevo. Y otras veces, simplemente lloraba, porque no había nada más que decir. Sus hijos intentaron estar presentes. Vinieron a visitarla, la llamaron, le trajeron comida, hablaron de su padre con la delicadeza de quien pisa terreno inestable. Ella sonrió por fuera, respondió con calma, le dio las gracias. Pero por dentro, era como si algo le hubiera sido arrancado. Como si el mundo hubiera seguido girando, pero ella hubiera permanecido quieta en esa habitación, en esa cama, esa mañana cuando él se fue. Fue allí donde su tiempo se dividió en dos, antes y después de su ausencia. Un día, mientras cambiaba las sábanas, encontró un mechón de pelo blanco en su almohada. Se detuvo. Lo sostuvo como un tesoro. Se sentó en el borde de la cama, con el pelo entre las manos, y lloró con la fuerza de quien lo ha reprimido todo durante tanto tiempo. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, como si él la escuchara. Prometimos estar juntos hasta el final. Y ahora estoy aquí, sola, extrañando incluso tus hábitos más molestos. Rió entre lágrimas. Te extraño quejándote de la almohada, tomando mi café a escondidas, llamándome mi chica, incluso con todas esas canas. Y fue durante este silencioso proceso de duelo que lentamente comenzó a reconstruir lo que quedaba de ella. Empezó a escribir en un cuaderno. Cartitas para él. Hoy fui al supermercado y casi te compro ese jugo que tanto te encantaba. Me quedé parada en el pasillo unos 5 minutos hasta que recordé que ya no estabas. En otra página, soñé contigo. Estábamos en la playa, riéndonos, como nuestro primer verano juntos. Desperté con la sensación de tu beso aún en la cara. A veces se acostaba temprano, pero no podía dormir. Se quedaba allí, mirando al techo, escuchando los ruidos de la casa que parecía demasiado grande sin él. Y le hablaba, como si estuviera allí, escuchando. Vicente, ¿recuerdas cuando dijimos que nunca nos acostumbraríamos? Todavía no lo he hecho. Y no sé si alguna vez lo haré. Pero en medio del dolor, comenzó a darse cuenta de que el amor no se había ido. Se había transformado. Estaba en los recuerdos, en los objetos, en las palabras que aún vivían dentro de ella. Estaba en mí, en la cama que aún conservaba la forma de los dos. Estaba en cada detalle de la casa donde construyeron una vida juntos.
Y fue cuando comprendió esto que algo en su interior empezó a cambiar. Iris empezó a organizar su habitación de otra manera. No para borrarlo, sino para encontrar una nueva forma de vivir con su presencia. Lavó las fundas de las almohadas, pero guardó una con su aroma en una bolsa de plástico en el cajón. Dobló las camisetas que aún estaban en el armario y las metió en una caja, pero dejó una en la mesita de noche. Un gesto simbólico. Un recordatorio de que él seguía siendo parte de ella. Y por primera vez, una noche fue diferente. Se acostó, como siempre, de lado. Pero esta vez, puso la mano en el espacio vacío a su lado, en lugar de llorar, sonrió. Buenas noches, amor, donde quiera que estés. Y entonces durmió. Sin hipo. Sin insomnio. Con una paz tímida pero real. Como quien, poco a poco, aprende que amar a alguien no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Y quienes se quedan, necesitan reaprender a vivir con amor en silencio, con anhelo que calma en vez de doler, con recuerdos que reconfortan en vez de doler. Y yo, la cama que vio nacer, crecer y despedirse este amor, ahora también presencio la valentía de quienes deciden continuar, incluso con la mitad del corazón vacío. Porque en los días que pasaron sin él, ella aprendió que el amor no se desvanece. Permanece. Se transforma. Y nos enseña a seguir adelante, un sueño por noche, un recuerdo a la vez. La casa ya no parecía tan silenciosa, aunque el silencio aún reinaba en los rincones. Había pasado el tiempo, no mucho, pero el suficiente para que Iris empezara a reorganizar su dolor de una forma más ligera y serena. Y ya era tarde, con el cielo rojo y una brisa entrando por la ventana del dormitorio, cuando ocurrió algo inesperado. Estaba limpiando los cajones de la mesita de noche, sin prisas, repasando papeles viejos, fotografías, notas amarillentas por el tiempo, cuando algo cayó al suelo, deslizándose entre las grietas del colchón y golpeando ligeramente el suelo de madera. Era un sobre pequeño, doblado por la mitad, con su nombre escrito a mano, la letra de Vicente, inconfundible. Se quedó paralizada unos segundos. El corazón le latía con fuerza. Tomó el papel con manos temblorosas y se sentó en el borde de la cama. Volvió a mirar el nombre, recorriendo con los dedos las curvas de la letra. Iris. Eso era. Sencillo, directo, como siempre había sido. Abrió el sobre con cuidado, casi temerosa de que el papel se rasgara al tacto. Dentro había una carta. Una de esas que él decía que escribiría algún día, pero que ella nunca supo si existían. Y entonces, como si él estuviera allí de nuevo, susurrándole al oído, la leyó. Amor, si encontraste esta carta, es porque la vida me llevó antes de lo que queríamos. Y sé que debes estar ahí, sentada en nuestra cama, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón dolido. Pero necesitaba dejarte unas palabras, porque amarte fue lo más correcto que he hecho en mi vida. Nunca se me han dado bien los discursos, pero contigo, aprendí que el amor vive en los detalles. En cómo te reías de mis chistes malos, en cómo apoyabas tus pies en los míos cuando llegaba el invierno, en nuestras peleas silenciosas y reconciliaciones con café en la cama. Iris ya estaba llorando antes de llegar a la mitad de la carta. Las palabras parecían saltar del papel y clavarse en su pecho. Continuó leyendo, entre sollozos y sonrisas, como si pudiera oír su voz diciendo cada línea con esa calma, amor y seguridad que siempre tenía. Me hiciste un mejor hombre, Iris. Fuiste mi hogar, mi coraje, mi fe. Si ahora sientes que todo se derrumba, recuerda quién eres. Recuerda que estás hecho de amor, fuerza y luz. Y que aunque ya no esté a tu lado, mi amor no se ha ido. Permanece en ti. Apretó el papel contra su pecho, como si quisiera abrazarlo, como si su cuerpo aún estuviera allí, como si pudiera traerlo de vuelta solo con la fuerza de sus sentimientos. Se quedó así varios minutos, balanceándose ligeramente, como si acunara su propio anhelo. Y entonces, volvió la mirada al final de la carta. No borres mi presencia de tu vida. Déjame quedarme. En las fotos, en las historias, en las canciones que cantamos mal. Déjame vivir en ti. Estaré ahí, siempre. Donde haya amor, estaré yo. Te amo. Vicente. Fue como un bálsamo. Una herida abierta que recibía un toque sanador. Y en ese instante, Iris comprendió algo que, hasta entonces, solo había sentido fragmentariamente, él no se había ido del todo.
Vicente era ahora un recuerdo vivo y palpitante, que vivía en los detalles, en las palabras escritas, en los olores que aún flotaban en la habitación, en la manta que aún usaba, en las películas que veían juntos, en las viejas canciones que tarareaba mientras cocinaba. El amor no había terminado. Se había convertido en un recuerdo, pero un recuerdo que abrazaba en lugar de cortar. Esa noche, colocó la carta dentro de un marco vacío sobre su cómoda. No quería volver a esconderla en el cajón. La quería allí, visible, cerca, como un recordatorio diario de todo lo que habían pasado. Luego se acostó en la cama, con la lámpara encendida, y miró al techo, pensando en todo lo que aún sentía. Y por primera vez desde que él se fue, habló en voz alta, sin lágrimas, sin arrepentimiento, solo con amor. Gracias por amarme tanto, gracias por enseñarme a amar así también. Y esa mañana, soñó con él. Un sueño tranquilo, casi real. Vicente apareció sonriendo, sentado junto a ella en la cama. No dijo nada, solo le tendió la mano y la miró a los ojos. Y al despertar, se sintió ligera. Como si algo hubiera vuelto a encajar en su interior. Como si ese espacio que había estado vacío desde que él se fue se hubiera llenado, no con su presencia física, sino con algo aún más fuerte, la certeza de que él seguía ahí, dentro de ella, en cada rincón de la vida que habían construido juntos. Y yo, la cama que fue escenario de todo esto, sentí que el dolor que una vez me pesaba como una piedra, ahora era un anhelo que flotaba. Todavía dolía, pero de otra manera. De una manera más suave, más amorosa. Porque su amor ahora tenía un formato diferente, ya no eran dos cuerpos entrelazados, sino un alma que permanecía viva en el recuerdo del otro. Y así, cuando el amor se convierte en un recuerdo vivo, no muere. Nos enseña a seguir adelante. Consuela, guía. Y, sobre todo, permanece. Las estaciones cambiaban, las cortinas se cambiaban, las flores del jardín se secaban y renacían, pero la habitación seguía siendo un trocito de paraíso privado donde Iris aún podía encontrar a Vicente. Ya no era un lugar de duelo sofocante, ni una tumba de recuerdos congelados en el tiempo, sino un espacio donde el amor permanecía, respirando suavemente, entre el sonido del viento golpeando la ventana y el ruido del mundo que seguía afuera. Cada noche, al apagar la luz, decía en voz baja, casi como un ritual, «Buenas noches, mi amor, donde quiera que estés». Y entonces se acostaba en su lado de la cama, con su almohada junto a ella, no por tristeza, sino porque había aprendido a vivir con su ausencia de una manera dulce, como quien guarda una presencia invisible junto a su corazón. Había decidido vivir. No como antes, porque después de una pérdida tan profunda, nunca volvemos a ser quienes éramos, sino con ligereza, con más presencia. Pintó las paredes de su habitación, compró un edredón nuevo, pero guardó su almohada favorita en un rincón, junto con la carta que ahora vivía dentro del marco. Empezó a salir más, a visitar a sus nietos, a reírse de las mismas cosas que una vez habían compartido. Y a veces, cuando reía a carcajadas, se decía a sí misma, oirías esto y dirías que mi risa es el sonido favorito de tu vida. Y sonreía aún más, porque, de alguna manera, sentía que él realmente la escuchaba. El dolor seguía llegando, por supuesto. En oleadas. En noches más tranquilas. En citas que solían significar celebración. El día en que habrían cumplido 30 años juntos, compró un pastelito, le puso 2 velas, una para ella, otra para él, y las apagó sola. O mejor dicho, con él. Porque allí, en esa habitación que había visto tanto de su historia, sabía que él seguía allí. Prometiste que nunca te irías del todo, y yo prometí quedarme. Y míranos aquí, cumpliendo nuestra promesa aunque estemos separados, dijo en voz baja, mirando al techo como si mirara al cielo. Y en ese momento, no lloró. Sonrió. Y sintió paz. Iris empezó a escribir más. Transformó su cuaderno de duelo en un diario de amor. Cada página era una conversación con Vicente, un recuerdo recuperado, una emoción grabada con cariño. Y en una de ellas, escribió, «Aún duermo contigo dentro de mí. En mis pensamientos, en mis recuerdos, en las canciones que aún suenan de la nada y me hacen detenerlo todo para recordar tu sonrisa. Aún duermo contigo cuando me acuesto de lado y extiendo la mano por costumbre, cuando abrazo la almohada como si fuera tu pecho, cuando cierro los ojos y me veo reflejada en los tuyos.
Y era cierto. Porque cuando un amor es profundo, se vuelve parte de nosotros, un aliento de presencia en todo lo que hacemos, un anhelo que no nos detiene, sino que nos acompaña. Una noche soñó que estaba acostada allí, y que él volvía del trabajo como antes, cansado, pero sonriente, con su aroma, con su mirada, y se acostaba a su lado, la tapaba con la manta y le decía: «Ya está todo bien. Estás aquí. Y yo también». Al despertar, aún sentía la calidez de su abrazo. Y por unos segundos, creyó de verdad que había vuelto. Pero no dolió. Fue un sueño que no dolió, fue como un regalo. Una visita. Una caricia de vez en cuando. Iris aprendió que seguir adelante no significaba olvidar. Significaba recordar con amor. Significaba incluir la ausencia como parte de la vida. Significaba contar su historia con orgullo, no con dolor. Significaba sonreír cuando decía: «Él era el amor de mi vida», en lugar de llorar. Significaba dormir sola sin sentirse sola, porque nunca volvería a estar sola. Vicente vive en ella, en las decisiones que toma, en las elecciones que hace, en las noches que mira al cielo y dice: «Hoy fue un día difícil, amor, pero lo logré. Lo logré porque me enseñaste a ser fuerte». Y yo, que fui lecho de pareja por más de 20 años, ahora soy casi un relicario. Llevo el aroma de su vida, los susurros del amanecer, la ligereza de su cuerpo que aún reposa con añoranza, pero también con paz. Ya no siento el peso del dolor aplastando mi colchón. Siento el recuerdo, vivo y cálido, de un amor que se negó a terminar con la muerte. Porque un amor así no muere. Se transforma. Echa raíces en quienes se quedan. Se convierte en refugio en las noches frías. Y cada vez que se recuesta, apoya la cabeza en la almohada y cierra los ojos con una sutil sonrisa en los labios, sé que Vicente está ahí. Y tal vez, en el fondo, siempre lo fue.